El año 1951 quedará grabado en la memoria de muchos melillenses. Numerosos acontecimientos religiosos marcaron un tiempo en el que se impulsaron actividades y entidades que aún hoy día perduran, tanto en la memoria como en el devenir cotidiano de Melilla. Así, en 1951, tuvo lugar lo que se llamó la Gran Misión Religiosa, que consiguió congregar a 45.000 fieles. Se liberó por primera vez a un preso tras la bendición de una imagen. También en 1951 murió en olor de santidad el padre Bienvenido Pampliega. Nació la primera agrupación de cofradías y por primera vez procesionó la entidad que ahora cumple 50 años de existencia. Hoy, en Trápana Televisión, hablaremos de fervor, hablaremos de tradición, hablaremos de la Cofradía de la Soledad. Sin duda, el comienzo de los años 50 en Melilla son un buen caldo de cultivo para el nacimiento de tradiciones que sin lugar a dudas han arraigado de manera definitiva en nuestra sociedad. Al margen de grandes obras como la construcción del barrio de Corea o el edificio de Correos, que vieron la luz en estos años, Melilla se suma a una corriente religiosa muy importante y que tiene su cénit en la llegada de la Santa Misión Religiosa. Se trataba de, y leemos textualmente, una renovación de conciencias para conducir a la santificación de las almas. Y lo cierto es que al menos consiguieron movilizar a 45.000 cristianos de nuestra ciudad, que además de las predicaciones, se encontraron con el nacimiento de una cofradía señera en la actual Semana Santa melillense. De cualquier manera, ¿qué supuso para la Cofradía de la Soledad este año 1951? Pues fue el año de su fundación, con dos fechas muy señaladas, que fue la primera el 22 de enero de ese año, que fue la bendición de nuestra imagen, de la Virgen de la Soledad, que la talla, el autor es Noguera Valverde, de la Escuela Murciana de Francisco Salcillo, y también la otra fecha señalada fue su primera salida en desfile procesional en Semana Santa, ese año. Indudablemente es una fecha clave, es una fecha esencial. Yo diría que queda en el recuerdo, pero en un recuerdo trascendente. Toda institución que se precia de alguna manera tiene que mirar en sus orígenes y tiene que ver las circunstancias anteriores y cómo desembocaron. Y el año 51, pues como siguiendo un poco al historiador ya de nuestra cofradía, como Ricardo González Esquivel, pues es una fecha más que fundamental. Es la fecha donde por primera vez procesiona nuestra imagen titular, la Virgen de la Soledad, tras una gestación, indudablemente, tras unos años anteriores de formación de la cofradía, pero es realmente en ese año cuando se inicia la andadura de esta cofradía. Por tanto, no es una fecha para el recuerdo, es una fecha fundamental que queda en el recuerdo y en nuestra vivencia interior. Siguiendo la estela de la predicación que los paules efectuaron en Melilla con gran acogida por parte de la ciudadanía, un prestigioso comerciante de la época, Antonio Mateo Cánovas, decide fundar la que es hoy la Cofradía del Sagrado Corazón. Este hecho, que aisladamente parece simple, se enmarca dentro de un contexto muy complejo. La visita de los padres paules es sin duda el antes y el después del fervor religioso en nuestra ciudad. Las calles de Melilla se llenan de fieles que siguen a través de los altavoces las predicaciones de los religiosos, escuchando las explicaciones de los 70 paules que llegaron hasta aquí para buscar vocaciones y fe entre la población. Así, en este contexto, nace la Cofradía del Sagrado Corazón. Sí, bueno, la idea de fundar la cofradía partió de unos entusiastas cofrades de aquellos tiempos, encabezados por don Antonio Mateo Cánovas, quien se rodeó de buena gente y pues, bueno, se pusieron en marcha para fundar una cofradía con una semejanza a la de los servitas de Málaga. Entonces, pues se formó también un cabildo provisional que guió los primeros pasos de la cofradía en sus inicios y también, pues claro, se procedió a la redacción de los estatutos conforme a la ley diocesana que había entonces. Bueno, el fervor religioso, pues sí, porque además en el año 51
fue el año llamado Año de las Misiones, que congregó en esta ciudad a gran cantidad de sacerdotes, misioneros, y el pueblo participó mucho en este evento. Que la cofradía se fundara en 1951 no quiere decir que se pensara en el mismo 1951, sino que años antes esto se habría ido gestando, ¿no? Hay pocos datos con respecto a esto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un encargo de una imagen a un imaginero de Levante, murciano, de la escuela de Sarcillo Nogueras Valverde, que hay un pago por una imagen, o sea que en los años previos al año 51 pues se viene gestando la fundación de la cofradía. El año 51 es declarado año de misiones, y por todos los lugares de España vienen misioneros a explicar cuál es su trabajo en las misiones. Eso acentúa también el fervor religioso. En esta ciudad consta históricamente que las visitas de misioneros de las diferentes órdenes fueron muchas y muy variadas a lo largo del año 51. Y la procesión primera del año 51 consta que fue arropada previamente con intervenciones en el sextenario, en el triduo y tal, de misioneros conocidos y algunos a punto de ser beatificados o canonizados, como por ejemplo el padre Bienvenido Pampliega, por ejemplo. Estos datos que estoy diciendo están magníficamente recogidos por un cofrade nuestro que acaba de hacer una historia de la cofradía, unos apuntes para la historia de la cofradía, que es Ricardo González Esquivel, que precisamente el martes 6 da una conferencia sobre todos estos datos. La investigación ha sido suya, porque a cada uno hay que darle lo suyo. Según las crónicas de la época, Melilla se vio inundada por un fervor religioso nunca visto hasta entonces. De esta manera, se entiende que locales como el Cine Nacional o el Cine Monumental abrieran sus puertas a los religiosos para que sirvieran como improvisados púlpitos desde los que explicar a los melillenses su misión de fe. Y éxito tuvieron, porque los fieles abarrotaron las salas. Es más, las crónicas hablan de que Melilla se convirtió en un grandioso templo. Y es también dentro de este complejo entramado religioso cuando se procesiona por primera vez a la imagen de la Soledad. Se da la circunstancia de que la señera imagen vio la luz pocos momentos después de ser bendecida, en pleno mes de enero. Para los amantes de las curiosidades este hecho sin duda resulta destacable, ya que la imagen sale a procesionar 2 veces en el mismo año, tal y como sucede en su 50 aniversario. Sí, exactamente fue el 23 de marzo de 1951. Salía Aranda, portada por 14 cofrades en aquellos tiempos, con túnica y con la cabeza tapada con un capirote y acompañada por numerosos penitentes. Ya con el tiempo cambió la vestimenta de los portadores, sobre todo cuando se cambió ya de trono, me parece que fue en el año 58, que salían de media etiqueta. Llevaban una corbata ancha llamada plastrón con un alfiler sujeta, y eso, bueno, en nuestros días pues ya van con chaqueta y normal y corriente, vamos, sin media etiqueta. Hemos avanzado mucho en cuanto a lo religioso, que ha dejado de ser una imposición, como era en los años que todos conocemos, a ser una cosa libre, voluntaria, que la acepta el que quiere. Entonces, es indudable que la gente, las personas que sacamos la Virgen de la Soledad, las personas que nos acompañan, lo hacen libre, voluntariamente, y por lo tanto es una muestra de que los sentimientos religiosos no se han perdido. Han podido quedar dormidos en algunas personas, pero quedar perdidos nunca. Entonces, lo que sentimos nosotros es, digamos, un deber que tenemos, independientemente de nuestra fe, de nuestro cariño, de nuestro seguir actuando para el pueblo de Melilla, es una cosa que nosotros pretendemos hacer con el fin de que todo el mundo que quiera participar libre y voluntariamente lo haga, y no restar la posibilidad a nadie de que exprese o manifieste su intención o su deseo religioso. Una vez creada la entidad y pocas horas después de anunciarse la admisión de cofrades para arropar a los titulares, muchísimos melillenses aceptaron la invitación. Así se preparaban para afrontar la primera Semana Santa en la que estaban presentes.
Pero pronto la cofradía se habría de distinguir de entre las existentes en nuestra ciudad, ya que se comenzaron a instaurar ciertas tradiciones que pronto calaron entre los fieles devotos. Sin lugar a duda, para los melillenses, el primer desfile procesional del Viernes Santo fue impresionante, ya que el lema de esta venerable cofradía se dijo desde el primer momento que era orden, recogimiento y fervor. Precisamente por esto, ¿desde cuándo arranca la tradición del silencio en la cofradía de la Soledad? Bueno, la tradición del silencio es un carácter propio de la hermandad, de nuestra cofradía. Existe desde el primer día de la salida procesional. No sé si se copia, si sería la palabra adecuada, pero sí se lleva un estilo a semejanza de las servitas de Málaga. Y las servitas de Málaga, indudablemente, pues es la cofradía del silencio. Y nosotros, pues por el recorrido, por el entorno donde se hace la estación de penitencia y cómo se hace la estación de penitencia, en pleno recogimiento, solo con un tambor destemplado, rezando todos, portadores, penitentes, acompañantes, promesas, todo nada más que rezando, sin música, con las luces apagadas del itinerario. Y además, pues por el recorrido en sí que Melilla nos ofrece, la demarcación donde estamos inmersos, ¿no?, como es la barriada del Carmen, de la que procedemos y de la que estamos, con esa subida por la escalera, por la calle Cánova, por la calle Murcia, que son calles que ya de por sí pues te dan la sensación de recogimiento. El ir de negro, que es una procesión además la de Viernes Santo, la última, cuando ya Cristo ha muerto y cuando la Virgen pues se encuentra en soledad, se encuentra en sí misma. Y entonces pues es realmente pues una circunstancia, una característica, un impronto de nuestra cofradía. Y es desde su inicio, desde el mismo inicio de sus estaciones de penitencia, cuando empezamos a llevar el orden y el silencio sobre todo. Si esta cofradía no hubiera salido en silencio, con el recogimiento, el fervor y la seriedad con que lo hace, yo no hubiera salido en esta cofradía. No me hubiera sentido atraído por esta cofradía o no hubiera sentido la necesidad de salir, ¿no? Quizás sea con dos o tres cosas más, como pueden ser el desagravio de la soledad, como pueden ser ciertos momentos puntuales de la procesión, la nota característica y predominante de esta cofradía en sus dos salidas, en el jueves y en el Viernes Santo, porque la del viernes es proverbial, ¿no? El silencio, el ronco tambor, la gente rezando, los portadores que siempre se vuelven hacia adentro, que no hacen en lo que pueden ostentación de estar ahí, sino que miran con recogimiento y rezan, ¿no? Pero también en el Cristo de la Paz. Si observáis en el Cristo de la Paz, nuestro recorrido es serio, severo y es una nota predominante que es fundamental, y el que lleva el trono, que lo lleva por miles de razones, tantas como portadores hay y muchas más, porque cada uno lo lleva por más de una razón. El silencio es fundamental para eso y te ayuda a realizar lo que estás haciendo, que es una estación de penitencia, o sea, una parada o un acto de penitencia. Actualmente uno de los pasos procesionales que más original recorrido tienen en su estación de penitencia por las calles de la ciudad es el de la Soledad. Su ámbito es el del centro de la ciudad, arrancando desde la iglesia arciprestal de Melilla. Pero su principal atractivo se da en dos puntos concretos. Uno es el de la subida de la escalera de la calle Cánovas y otro es el callejón de la Soledad. Según dicen las crónicas del año 51, el recorrido se efectuaba por el centro de la ciudad, lugar donde había fructificado la semilla de la que nació esta cofradía, y siendo así nos preguntamos si este recorrido actual ha evolucionado a lo largo de los años. En un principio, del 51, 52 y 53 el año, pues la procesión salía del templo y se dirigía pues hacia la Plaza de España por Ejército Español. Luego ya en la Plaza de España subía por la avenida y ya hacía un recorrido por las calles adyacentes. Ya fue en el año 1954 cuando ya el recorrido es más parecido al que tenemos actualmente, que subía por la calle López Moreno y entrando en Castelar se dirigía al callejón, antiguamente llamado Málaga, hoy llamado Paso de la Soledad, y que eso fue en el año 54, que fue la primera subida por el callejón. Bajaba por la calle Padre Lechundi, se encaminaba hacia la avenida y nuevamente hacía un recorrido también por la calle adyacente.
Digo esto de la calle adyacente porque hoy día no lo hacemos. Subimos por el callejón, bajamos por la avenida y ya pues por el Ejército Español nos recogemos al templo. Bueno, también le tengo que decir que en el año 1958 la cofradía hizo un recorrido muy especial, que fue que la estación de penitencia la hicieron hacia la antigua capilla de la Cruz Roja, hoy llamada Capilla de San Francisco Javier. La Virgen, si decirlo así, durmió esa noche en la capilla y al día siguiente, el sábado santo entonces se llamaba así, pues volvía a su iglesia en un piadoso Vía Crucis. Nuestra procesión tiene momentos, bueno, como todas, indudablemente, pero nuestra procesión tiene pues algo que la distingue o que la hace especial, y es el encierro antes de salir. Es su salida ya la iglesia, su pórtico en su salida del edificio, las medidas con las que el trono, que se hizo un trono indudablemente para esa puerta, para poder salir desde dentro, pues ya de alguna manera condiciona y predispone a una estación de penitencia en soledad. Y después, pues bueno, el recorrido en sí, pues las calles estas del centro. Después, cuando asumimos lo de la barriada del Carmen, el subir por las escaleras esas que parece que no sube, pero sube, y además subirla como sube la soledad, que bueno, que no es ningún tipo de alarde, sino que va pues deslizándose suavemente, majestuosamente yo diría, como es la señora, y sube por las escaleras prácticamente sin sentir. Y después el meterse pues en esa barriada del Carmen, ¿no? La calle Murcia, la calle Cánova, el recogimiento de esas calles, el arropamiento de la gente que está esperándola en la acera, en los balcones, el engaramiento con crespones negros y con mantones blancos a su paso. Y después, bueno, hay un momento del recorrido que es un momento crucial, ¿no? Que es el callejón de la Virgen, el callejón del Paso de la Soledad. Ese callejón pues tiene un encanto especialísimo, pues por la gente que lo arropa, por el sitio en sí, por las circunstancias que se han dado en ese callejón, porque se han hecho además momentos distintos, como el ofrecer el trono a todo aquel que no ha tenido la oportunidad de llevarlo, el poder cogerlo, el que, bueno, pues que se diga una oración hecha saeta, de alguna manera muy especial en ese sitio, en ese su callejón. Y después pues el recorrido por la avenida, todo apagado, con todas las luces apagadas en el resto del recorrido, pues yo pienso que indudablemente es un recorrido con un sabor muy especial. Al llegar al desagravio enfrente del templo arciprestal de Melilla, de la iglesia, de nuestra sede parroquial, el entorno que se crea alrededor del desagravio. Y después, pues bueno, el resto del recorrido pues también tiene su encanto. Es un recorrido ya finalista en su tramo último, pero con el sabor y el regusto de que llevas a la madre, ¿no? A la soledad, y sobre todo pues ya con el sabor al final del encierro, que como en su salida pues también tiene la dificultad para entrarla y tiene ese, pues bueno, ese halo de alguna manera de estación de penitencia, de silencio y recogimiento. La Cofradía de la Soledad cuenta con una historia relativamente reciente si analizamos precisamente con una visión de conjunto este mundo de lo religioso. En cualquier caso, para los cofrades y los diferentes hermanos mayores que han mantenido las riendas de esta institución, una de las premisas fundamentales ha sido siempre la innovación y la instauración de tradiciones. Así, de esta manera, se han caracterizado por el silencio, un recorrido singular y la lectura de un desagravio a la soledad que año tras año se ha ido afianzando como una cita obligada en la avenida. Esta tradición es desde la fundación de la cofradía. Eran efectuados estos actos en un principio por los párrocos de la iglesia. Posteriormente eran los mismos hermanos, cofrades, los encargados de hacerlo. En esta segunda época, a partir de 1980, pues ha seguido lo mismo. Han sido los hermanos de la cofradía los que han tenido ese inmenso honor de hacerlo. El desagravio, lo mismo que el recogimiento, el silencio, que son las notas características de nuestra cofradía, así como el rezo, la oración. El desagravio no deja de ser una oración más que se le hace a la Virgen. Una oración más, y como su palabra indica, desagravio, es un acto en el cual le pedimos a la Virgen
pues en primer lugar, disculpas, le pedimos perdón por todos los fallos, todos los errores, todas las miserias, digamos así, humanas, que han transcurrido durante ese año. Pero como los mortales somos como somos, ¿no?, que dice que a Dios rogando y con el mazo dando, y por un lado damos o pedimos perdón, pero por el otro lado también le pedimos que nos ayude a que ese desagravio ojalá no se tuviera que celebrar año tras año, porque sería señal de que estábamos actuando correctamente, que estábamos actuando dentro del sentir religioso, dentro del sentir de la Iglesia, pero como desgraciadamente los humanos fallamos, tenemos que desagraviar a la Virgen y decirle que hemos fallado en esto, en esto, en esto, en esto, y pedirle que seamos un poco mejores cada año. Uno de los momentos más difíciles por el que ha pasado el fervor religioso en Melilla es cuando las cofradías desaparecieron. Casi 25 años después de haber comenzado su andadura, la Cofradía de la Soledad hubo de dejar de procesionar, dados los problemas y controversias que acabaron por ocultar las imágenes en los templos sin posibilidad de que salieran a las calles de la ciudad. Esta circunstancia dio al traste con aquellos esfuerzos desarrollados durante años y que contaban con un respaldo popular amplio. Muy lejos quedaban entonces aquellas manifestaciones de fervor de 1951 por las que nació la Cofradía de la Soledad, o aquellas predicaciones que congregaban en el cine monumental a miles de melillenses. Eran tiempos muy complicados, pero eso sí, lleno de esperanzas en algún día volver a procesionar las imágenes por las calles de nuestra ciudad. Yo asistía todos los Viernes Santos de niño y de joven con la gente que iba detrás de la Soledad, pero no salía en la Soledad. Debe ser el peor momento que se ha vivido, debe ser. Yo no lo recuerdo como un momento cofrade, ¿no? Yo lo recuerdo como un cofrade de la Semana Santa de Melilla, el cual pues no comprende bien cómo se da un decreto para que se acabe la Semana Santa. Luego, cuando se me explican las razones, cuando yo me entero, entiendo que haya habido que tomar esa decisión. Entiendo también que la Cofradía de la Soledad, que no padeció ese problema, se solidarice con las demás cofradías. Quizá haya sido el momento más duro, el poder seguir sacando el paso y decidir no sacarlo en solidaridad con los demás. Es probable que haya sido el momento más duro. Superados los baches e inconvenientes que imponen los tiempos vividos, la tradición pudo más. Durante 6 largos años, las discrepancias mantuvieron las puertas de los templos cerradas a las imágenes. Fueron muchos los fieles que en este tiempo vieron frustradas iniciativas e ideas, y es por ello que este hecho, con toda probabilidad, supuso un fuerte varapalo al devenir de la Semana Santa. Pero la Cofradía de la Soledad no se rindió, y es por ello que nuevamente fueron los primeros en retomar las salidas procesionales, convirtiéndose en avanzadilla de otras cofradías que le siguieron. Salieron a la calle de nuevo todos los pasos, y Melilla volvió a recuperar el pulso religioso que un día tuvo más de 45.000 fieles en la calle. Pero fue esta una recuperación larga que aún dura en nuestros días. Por eso, después de tantos altibajos, convendría echar un vistazo a una cofradía que afronta el siglo XXI. Hombre, nosotros actualmente tenemos alrededor de los 600 cofrades inscritos aquí en la cofradía, y bueno, y las altas son diarias. Incluso hay anécdotas de los recién nacidos que lo inscriben los padres desde el primer momento. También tenemos el capítulo de niños, que ya están integrados incluso en el desfile procesional, en lo que llamamos nosotros guardería. También está el capítulo de los jóvenes, que están ansiosos por trabajar por la cofradía, y también deseosos de ganarse un puesto en el trono, sobre todo de la Virgen. Afrontamos con ilusión, afrontamos con una gran esperanza de que hay muchos cofrades muy jóvenes que están metidos en la cofradía dentro de lo que es
todo la tramoya, por decirlo así, de una cofradía, que no es solo la salida procesional, que son reuniones, que son vivencias de todos los cofrades, y son muy jóvenes y esperamos que ellos sean, y deseamos sobre todo, que ellos sean el testigo, lo mismo que nosotros hemos sido testigos de los fundadores, que ellos sean el testigo de estos que intentamos seguir con el espíritu y la idiosincrasia de esta cofradía. El cofrade abandona en cada procesión su yo y pasa a ser un anónimo penitente más que, revestido de humilde hábito, camina con su hachón encendido. Las mujeres van tras la Virgen sin flores ni mantillas, vestidas de negro, rezando en voz alta. Esta es la estampa de una cofradía que marcó un hito. Cuando en 1951 aparece la soledad, se recogía el fervor de un pueblo. 50 años han pasado y la voluntad de los melillenses en arropar a esta cofradía sigue firme y llena de vocación. A pesar de un mundo alejado de la religiosidad, cofradías y cofrades siguen siendo un punto de referencia. La soledad sigue siendo una página más de la historia de Melilla.